Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Súper, súper bien. Ya empezando la semana para nosotros aquí en Canadá fue un lunes de festivo, entonces Sí. lo pudimos disfrutar con la familia, pero hay una cosa súper importante que me encantaría saber y es el episodio de hoy, que la verdad es que me tiene muy intrigada. Vamos a tratar un tema que me pregunta mucho la gente y es el tema de el flip inmobiliario, que todo el mundo quiere hacer flip inmobiliario y entonces vamos a hablar si es dinero fácil o un mito peligroso. Total, y bueno, explícanos qué es el flip inmobiliario y cómo funciona en la práctica. A ver, el flip inmobiliario en términos básicos es comprar una propiedad por debajo del valor del mercado, renovarla y venderla a un valor mucho más alto. Pero digamos que la clave no está solo en comprar barato, sino también poder ver esa visión potencial y ese valor agregado que le podemos dar para ganar dinero. Claro, pero es que a mí me gustaría saber es cómo se puede comprar una propiedad así para hacer flip en bajo mercado. Uno, ¿qué es lo que tiene que ver? A ver, es súper importante estudiar las zonas donde vamos a comprar, ¿no? Entonces, eso es lo primero. No es simplemente mirar la propiedad y decir, oiga, mira, hay una casa baratísima, Sí. ¿no? Antes de empezar a comprar, hay que conocer el sector en el que vamos a comprar para saber qué es barato o qué está por debajo del mercado y qué no lo es. Porque una propiedad, por ejemplo, en las afueras de Montreal, demos un ejemplo sencillo, una Sí. casa en Saint-Hyacinthe en $450,000 y una casa en la isla de Montreal en $450,000 no es lo mismo. Entonces en Saint-Hyacinthe puede que no sea barato, entonces no hay potencial de generar valor, pero en Ville Saint-Laurent sí lo va a hacer, por ejemplo, en la isla de Montreal. Sí. Bueno, y ahorita, ¿por qué hay tantas personas que creen que hacer un flip es un camino rápido hacia hacer dinero fácil? Porque es que tenemos muchos shows y muchos programas en donde solo Es nos verdad, muestran el es antes verdad. y el después y dicen hice $100,000 Sí, o hice sí, sí, sí. 200,000 y las redes sociales también están llenas de esos flips maravillosos y no nos cuentan qué hay detrás de cámaras, ni cuánto fue el dinero, ni cuánto fue el tiempo, ni cuánto fue la Total. inversión. Total. Entonces, Bueno, y la cosa es que también vienen muchos pagos de impuestos y cosas que le piden a uno el gobierno ya después de tener una propiedad nueva y reconstruida. a ver, eso es lo otro. Mucha gente piensa que puede comprarse una propiedad, decir que es su residencia principal, renovarla y revenderla y no pagar ningún impuesto sobre la ganancia. Cuéntanos sobre eso. A ver, porque es que la residencia principal de una persona, todo lo que uno se gana al venderla no es taxable. Pero el gobierno ya no es tan tonto porque mucha gente estaba haciendo esas cosas y entonces ahora así sea tu residencia principal y de verdad la hayas comprado para vivir, la renovaste y la revendiste, tienes que esperar como mínimo 12 meses para hacer la transacción y que no haya impuestos sobre la ganancia. Increíble. Y así tú te esperes un año, si empiezas a hacer esa operación repetidamente, el gobierno se va a dar cuenta que no es tu residencia principal, sino que es una operación comercial y se van a devolver y te van a cobrar los impuestos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. O sea, es visto que hacer flipping o tener un negocio de flipping es algo comercial. Total, es totalmente comercial. Y aquí hay alguien en Instagram que nos pregunta, pero habría que comprarla sin usar mortgage, correcto, por la multa del mortgage sería muy costosa, ¿correcto? Bueno, ya cuéntanos, vamos a llegar a cuéntanos, eso. sí. A ver, eso es lo otro. Efectivamente, dentro de los costos que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un flip está el tema de la hipoteca. Y los bancos tampoco son bobos. Entonces, si el banco sabe que uno está comprando para hacer un flip y revender, te lo van a permitir hacerlo una vez. Pero a la segunda vez que vas a intentar, te van a decir, no señores, esto es una operación, el préstamo que le estoy dando yo al interés del 4% es para una compra residencial y no para un negocio. Pero mismo si el banco va a volver a recuperar su plata. No les importa porque no está creado para eso. Ok. Y por eso
los que hacen flip inmobiliario, ellos por lo general o compran sin hipoteca o se financian con banco o con prestamistas privados. Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso. Porque, bueno, digamos que lograron comprar con una hipoteca tradicional, como me está preguntando la persona en Instagram, va a tener que pagar la penalidad o tendría que tomar una hipoteca abierta. Y esas hipotecas abiertas, el interés ya no es del 4 o el 4.5%, sino, por ejemplo, hoy en día está al 9%. Uy. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, hago cosas como que compro en planos y revendo en el momento en que el proyecto está terminado. Claro, porque el momento en que está en planos a que ya la construcción está hecha, ya se ha valorizado bastante. Ya se ha valorizado. Sí. Pero un courtier hipotecario me lo explicó muy claramente y me dijo, si usted empieza a hacer eso con hipotecas tradicionales, a la segunda vez que lo haga o a la tercera vez, el banco no le vuelve a prestar. Y me ha tocado hacerlo con prestamistas privados o prestamistas, lo que llamamos de tipo B, donde el interés es mucho más alto, pero hay la flexibilidad de vender en cualquier momento. Entonces, por eso es muy importante, antes de meterse en un flip, entender esa parte. Bueno, ¿y cuáles son? Ya me imagino que esos son unos de los errores que puede cometer la gente, pero ¿cuáles son otros errores más comunes que pueden cometer los principiantes al intentar su primer flip? Número 1 es no estudiar bien la zona donde van a estar. Eso es lo número 1. Número 2 es no conocer y pensar que eso es tan sencillo como comprar y vender una residencia personal. Sí. Lo otro es no tener el suficiente capital, porque es que no es solamente comprar, sino es todo el dinero que hay que invertir en la renovación, todo ese dinero durante ese tiempo que no está produciendo nada, sino costos la propiedad. Entonces hay que hacer muy bien el análisis financiero. Óyeme, y la parte de inspección que se tiene que hacer con un flip, porque es que uno de pronto puede ver una casa que, bueno, uno no la ve en el mejor estado, pero uno se puede encontrar con, ya después de una compra, encontrarse con cosas tenebrosas que puede tener escondida una casa, una propiedad. Total. A ver, y eso es otra cosa. Cuando uno va a tratar de comprar una propiedad por debajo del valor del mercado, y si una propiedad está puesta en venta por debajo del valor del mercado y a un precio muy competitivo, normalmente el proceso que se da, que es de ofertas múltiples, requiere que uno ponga la menor cantidad de condiciones posibles. Entre otras cosas, por ejemplo, no hacer inspección, lo cual se convierte en un riesgo enorme para el comprador. Entonces, otro error muy importante es no tener el conocimiento, o dos, no acompañarse de un equipo de personas competentes. Entre otras cosas, si usted como comprador no conoce de estructura de propiedad, pues tiene que necesariamente acompañarse de esas personas que van a hacer la renovación y no pensar que la va a poder hacer usted mismo, que es cosmética, sino en realidad irse con un equipo de personas, con un courtier hipotecario, con la persona que va a hacer las renovaciones, con un courtier inmobiliario, quiéralo o no, porque ese courtier inmobiliario le va a poder decir a usted, mire, esto tiene un potencial de reventa de X valor antes de meterse en el negocio, y no que después de que se haya metido en el negocio haya invertido un montón de dinero en la renovación. Total. Y resulta que al sumar los costos va y vende y no hace la suficiente ganancia como para que valga la pena el proyecto. Total. Y óyeme, una cosita que sí me causa mucha curiosidad son los materiales que se usan para hacer los flips. Sí. Porque uno lo que está tratando es hacer los costos más mínimos que pueda, pero eso también puede significar que no tiene los mejores materiales de mejor calidad. Nuevamente, por eso también es importante cuando uno está haciendo un proyecto como estos, asesorarse de un equipo de lo que llamamos en francés entrepreneurs, porque, a ver, si uno hace un flip barato, la gente se va a dar cuenta. Entonces estás perdiendo tu dinero. Ahora, hay que saber cuál es el balance entre no usar materiales baratos y lo otro es no usar cosas demasiado
digamos, exóticas o mucho más costosas o que sean muy, o sea, no hay que meterle corazón ahí a la cosa. Y la manera como uno hace la renovación de una propiedad depende del sector. Entonces, si uno está renovando una casa pequeña, pues no le va a meter al baño $50,000 con una ducha de 20,000 y un inodoro de 10,000, porque no va a poder recuperar eso. Ahora, si usted está renovando una casa en Westmount o en Outremont y le mete muebles de IKEA, olvídese, el que va a venir a comprar no le tiene que meter unos materiales de la super calidad. Bueno, pero hablando de eso, ¿qué factores del mercado hacen que un flip sea exitoso o que se convierta en un completo fracaso? Número uno es saber uno en qué mercado está. Entonces, si uno está en un mercado de compradores, entonces uno sabe que va a poder comprar barato, pero uno sabe que tiene que esperar más tiempo para vender. Si uno está en un mercado de vendedores, uno sabe que va a comprar más costoso, entonces tiene que tener mucho cuidado con el tema de las renovaciones o el presupuesto de la renovación, pero sabe que el tiempo que se va a demorar en vender va a ser mucho menor. Bueno, y para una persona principiante en todo esto del inmobiliario, que uno como se entera si estamos en un mercado de vendedores o de compradores. Ay, ahí venimos los agentes inmobiliarios, porque tienen que saber, tienen que preguntar, pero digamos que para hacerlo muy sencillo, un mercado de vendedores es cuando se pone una propiedad en el mercado y se vende en menos de 60 días, que lo hemos hablado en otros programas. Y un mercado de compradores es cuando se ponen las propiedades en el mercado y se demoran más de 60 días en venderse. Entonces, por eso, por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que el mercado está carísimo o el mercado está muy lento. Mire, no se dejen, como digo yo siempre, no se dejen creer de los mitos urbanos. Es muy importante analizar las condiciones de mercado y no es el mismo mercado en la isla de Montreal como a las afueras de la isla de Montreal. Entonces, por eso es bueno acompañarse de las personas que saben. Si, a menos de que usted sea una persona que lea muchas estadísticas inmobiliarias, pero lo mejor es acompañarse de Oye, un pero eso es lo teso, porque cuando uno desconoce de estos temas, uno cree que la persona que uno contrata o que de acompañamiento de compras o de ventas, se supone que sabe, pero cuando uno ve, o sea, después de comprar una propiedad, uno dice, bueno, pero es que a mí no me dijeron esto, este agente no me dijo, no me hizo saber esto, o sea, uno como, si está primerizo, antes de todo esto de lanzarse a un flip, o sea, uno tiene que buscar a la persona correcta. Sí, desafortunadamente, o afortunada y desafortunadamente en esta profesión hay personas muy competentes y hay otras menos competentes y que tienen un interés más en vender o en hacer que las personas compren rápido. Yo siempre digo, tómese el tiempo de entrevistar a los agentes inmobiliarios con los que ustedes van a trabajar. Métanse en internet y hágale Google. Mire qué está diciendo la gente de ese courtier. Miren sus redes sociales. Podrá parecer muy chistoso y todo eso, pero en las redes sociales usted ve qué está diciendo la persona. ¿Sabe o no sabe? ¿Qué es lo que está poniendo en línea? ¿Está poniendo cosas chistosas o está poniendo cosas que generan valor agregado? Y lo otro, pregúntele a la gente de su entorno con quien han trabajado y eso también les ayuda a tener un poco, pero sí, siéntese con la persona y el feeling también y pregúntele, ¿no? Pues que hay veces uno se puede ir con los ojitos ciegos, o sea, de tapados por la ignorancia o por no saber cómo funciona. Bueno, y hablando un poquito, tú ya habías hablado de los costos que de pronto pueden estar detrás de hacer un flip, pero son los que llamamos los costos ocultos. ¿Qué papel juegan o cómo funcionan, por ejemplo, como los impuestos, los permisos, inspecciones y renovaciones imprevistas en la rentabilidad? Eso es fundamental en la rentabilidad, porque, por ejemplo, alguien que se compra una propiedad en el Plateau Mont Royal y está pensando que le puede construir un garaje, mire, olvídese con la ciudad, así tenga el terreno. El tema de los permisos con la ciudad o con el barrio de Plateau Mont Royal es increíble y se pueden demorar un año.
Entonces, si tú estás contando con que le puedes construir un garaje o que le puedes hacer una extensión y no cuentas con el tiempo que se demora, por ejemplo, en salir un permiso, pues significa que es un año que tienes que tener la propiedad sacando dinero para pagar los taxes, los costos y todo eso. Adicionalmente, ojo con la misma economía del mercado. Si tú, por ejemplo, pensaste que vas a hacer una renovación en donde, por ejemplo, se necesita utilizar un montón de acero, y venimos en el tema ahora de las tarifas con los Estados Unidos y el precio del acero se duplica. Se disparó, sí. Entonces, no es un proyecto sencillo el flip cuando uno no está en el medio y cuando uno no se acompaña de quien. Yo he visto casos de personas que me han llamado para vender flips y cuando voy a ver, se les había acabado el presupuesto. Y entonces el techo lo hicieron a medias o hicieron, y resultó que esas personas, porque se metieron en un sueño que les venden en los shows de flips, resultaron perdiendo dinero o resultaron teniendo que casi que entregarle la propiedad al banco, ¿no? Entonces, por eso el tema de los flips hay que tener mucho cuidado cuando uno no está en el medio y cuando uno no lo conoce. Bueno, y para los que sí desean embarcarse en este proyecto, ¿cómo evaluar si una propiedad tiene potencial para hacer un flip rentable? A ver, entonces hay que hacer un análisis, digamos que de manera simplificada es, ¿cuánto me cuesta la propiedad? ¿No? ¿Cuántos son los costos de renovarla, de los permisos, de todo eso? ¿Cuánto es el valor potencial de mercado que te lo puede decir o un evaluador o un agente inmobiliario? Y una vez ese valor potencial de mercado le restas el precio de adquisición y los costos, si eso no genera una ganancia mínima del 15 al 20%, no es un flip rentable. Interesante. Oye, datos curiosos que la verdad es que son importantes saber. Bueno, ¿y qué tan importante es rodearse de un buen equipo? Ya sé que lo habías hablado un poquito, pero ¿qué equipo es bueno tener en el entorno? O sea, que cerca al teléfono a los que voy a necesitar. A ver, tienes que tener un courtier hipotecario que te ayude a determinar cuál es la mejor solución en el tema de la financiación. Número 2, tienes que tener un buen inspector que detecte para que puedas presupuestar cuánto te van a costar los arreglos. Yo insisto en que hay que tener un excelente agente inmobiliario, alguien que no solo sea agente inmobiliario, sino que conozca el tema de los flips. Y cuarto, hay que tener un súper buen contador, porque el contador es el que te va a ayudar a saber qué se puede poner en los gastos, qué no se puede poner, cómo declararlo, y al final cuánto vas a pagar de impuestos. Entonces el contador también es fundamental. Y obviamente si uno no es contratista, tener un buen equipo de contratistas que uno ya conozca, y eso es lo otro, porque es que en el mundo de los contratistas también se ve de todo. Se ve gente que te ofrece, que te puede hacer cosas. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Entonces hay que saber con quién trabaja. Pero también uno. he visto anuncios y uno los ve más o menos por la ciudad que dicen, te compro tu casa cash. ¿Esos son esos? Los que te hacen el flip, ¿o cómo? Esos pueden ser de esos. Esos por lo general son inversionistas inmobiliarios que te compran tu casa cash, pero quien te compra tu casa cash así te va a pagar muy por debajo del mercado. A ver, espérame, que aquí tenemos varias preguntas. A ver, Catalina, basado en tu experiencia, ¿cuál sería el mínimo de responsabilidad para el flip? Porque hay gastos para... Perdón, es que la responsabilidad para el flip. ¿Por qué hay gastos más pagar capital gain? No entiendo bien tu pregunta. ¿Cuál sería el mínimo de responsabilidad? ¿Qué quieres decir con el mínimo de responsabilidad para el flip? Cuando tú te vas a meter en un flip, eso no hay mínimo de responsabilidad. No sé si tu pregunta va más enfocada a si lo haces de manera personal o si lo haces con una incorporación. Ideal, pues no sé si se refiere a eso. Si se refiere a eso, quiere decir que si tú lo compras a título personal, pues todo lo que hagas de dinero
va a ir a, todo lo que hagas de ganancia va a ir a sumarse a tu ingreso anual y de ahí una tasa de taxación. Si lo haces a través de una empresa, yo sugeriría que fuera una empresa incorporada, nueva para el proyecto, porque como empresa hay más cosas que te puedes deducir, pero no entiendo también la pregunta. Ah, ya me dices correcto, ya me respondió. Bueno, estoy atrasada en la leída de las cosas. Está bien, pero bueno, a mí sí me gustaría saber es las personas que compran un flip, o sea, cómo buena pregunta. ¿Cómo está visto en los compradores ver un flip? A mí, cuando mis compradores me dicen que se enamoran de esas casas que son flip, yo le temo a eso. ¿De verdad? Sí. ¿Sabes por qué? A ver, porque a menos de que sea una empresa o un grupo de individuos que yo sepa que ya está haciendo flips, uno no sabe qué hay detrás de esas cocinas hermosas y de esos baños blancos y preciosos. Total. Y lo que sucede muchas veces o lo que ve uno muchas veces es que los compran con garantía legal y como nunca han vivido ahí, hacen el flip y los venden sin garantía legal. Es decir, que en el momento que tú compras es como dicen. Entonces, yo personalmente no soy muy fan de que mis compradores compren flips, no, a menos de que yo pueda ver que quien hizo eso es alguien que trabaja en el sector y que ya ha hecho varios proyectos como eso, o que sea una empresa. Tengo clientes que han comprado flips y les ha ido súper bien, pero porque ha sido, pero yo no sé, yo tengo un ojo para detectar el flip que es como... O sea, pero ¿qué es lo que tú encuentras en una propiedad que tú dices, yo creo que esto es un flip? Ah, no, eso es muy fácil porque uno se mete y mira que la propiedad está todo renovada, ¿no? Y cuando se mete uno a la declaración del vendedor, ve que la compraron hace 6 meses o hace menos de un año. Y entonces se va uno a buscar la venta anterior, que si no la hicieron con un agente inmobiliario, se va uno al Registre Foncier y ahí puede ver en cuánto se vendió. Y entonces ahí sabe uno que es un flip. Oye, pero ¿qué tal y hay agentes que no saben o que no tienen esa misma experiencia que tú tienes y hacen meter a las personas en casas sin garantía? ¿Eso qué recursos puede tener una persona que compra un flip y después se encuentra con una pesadilla? Era lo que hablábamos antes, que cuando compra uno sin garantía legal, pues en el momento en que se vuelve propietario, es bien difícil irse en contra del vendedor. Y me pregunta el comprador de la vivienda, ¿cómo sabe que es un flip? Hay que hacer el disclosure. Era precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Y es, en la declaración del vendedor no va a decir hice un flip, ¿no? Pero en la declaración del vendedor sí, por ejemplo, va a decir cuándo la compraron. Entonces, si la compraron hace menos de un año y ve uno que dice que le cambiaron las puertas, bueno, y hay toda una lista de renovaciones y nadie ha vivido en los últimos 12 meses ahí, pues blanco es gallina lo pone y frito se come. Entonces, pero sí, es básicamente, pero no tienen que hacer el disclosure de que es flip, pero sí tienen que declarar todo lo que se hizo, cuándo lo compraron y si alguien ha estado viviendo ahí, y por eso nuevamente es importante acompañarse de un agente inmobiliario. Yo sé que, y insisto, yo sé que cuando yo lo digo, porque yo soy agente inmobiliaria, la gente dice, claro, esta se está vendiendo, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Pero es verdad, y hay que acompañarse bien, y hay que acompañarse de alguien que uno pueda tener, pues que uno pueda confiar en la persona. Y la asesoría que uno esté buscando que la verdad sea la buena, porque uno está, o sea, no solamente está poniendo su plata, sino su pellejo ahí, es una deuda grande en lo que uno se está entrando. Pero bueno, ¿qué consejos le darías a alguien que piensa lanzarse en hacer un flip como estrategia de inversión? A ver, yo lo primero que le diría es que se informe, hay que educarse y asesorarse muy bien antes de lanzarse en el proyecto. No tomarlo como algo, no hay dinero fácil. Eso sí, nada, en ningún lado hay dinero fácil.
Entonces, eso es lo número 1. Lo número 2 es empiecen con proyectos pequeños. Si ya se van a lanzar, tienen todo el grupo de personas, empiecen con proyectos pequeños y realistas, ¿no? Lo tercero es hagan un presupuesto muy detallado. Tengan en cuenta que es el costo de la renovación, que es la penalidad sobre la hipoteca, que es los costos de cierre, que son los impuestos municipales, escolares y todo lo que uno paga mientras está haciendo las renovaciones, que están los costos de venta también. Entonces, cierre cuando uno compra y cierre cuando uno vende. Está el impuesto de bienvenida, que siempre lo van a pagar cuando compran. Y al final está el impuesto sobre la ganancia. Cuando la ecuación de todo esto, como yo decía antes, no da como mínimo una ganancia neta del 15 al 20%, no vale la pena. Es mejor hacer otro estilo de cosas, ¿no? Y lo tercero es, ahí sí uno no se puede enamorar de una propiedad. Hay que sacarle el corazón. Es que uno se puede enamorar de una propiedad. Sí, hay mucha gente que se enamora de las propiedades y le meten, por ejemplo, al flip mucho corazón. Entonces, este baño yo quisiera que fuera como... No, tiene que proyectarse en una cosa que sea funcional, bonita, atractiva, que le guste a mucho estilo de personas, pero no le pueden meter corazón en el sentido de, enamorarse de una propiedad al punto de sobrepagar, o enamorarse de las renovaciones y meterle más dinero de lo que es necesario. Ahora, lo que sí no puede uno ahorrar son en las cosas estructurales. Si le van a cambiar el techo, si le van a arreglar fisuras de cimientos, si le van a arreglar, no sé, el sump pump, en esas cosas estructurales, ventanas, todo eso, ahí sí no puede uno ahorrar es importante ponerle calidad. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y para terminar, ¿será que tú tendrías una anécdota o algo interesante que te haya pasado con un flip? He tenido clientes que han comprado y han hecho flips y les ha ido muy, muy, muy bien. Y he tenido clientes que no han comprado conmigo, han hecho flips y me han llamado a evaluar las propiedades y desafortunadamente he tenido que decirles, mire, aquí perdió su platica. De verdad. Perdió su platica. ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido? Pues la compraron muy costosa, compraron en el barrio que no era, porque eso es lo otro, una propiedad barata, pero en el lugar equivocado, es lo peor que puede uno hacer, porque no se le olvide que el principio fundamental inmobiliario es ubicación, ubicación y ubicación. Entonces, el tema del flip es algo que tiene que trabajarse, es como cualquier proyecto en la vida, tiene uno que prepararse y tiene uno que dejar de pensar que eso es como lo muestran en HGTV, como lo muestran en todos lados y que yo hice, porque eso es puro cuento, eso es puro cuento. Óyeme, y ahorita para terminar, ¿será que nos podrías decir un tren de alguna ciudad que haya tenido más flips o que ahorita esté en movimiento de flip? Uy, buena pregunta, ¿sabes que no sé? Te corché. Sí, me corchaste, sabes que no sé. Yo, es que el tema del flip lo considero como tan delicado, sobre todo para el estilo de clientela que tengo yo, ¿no? Sí. Claro que ahorita tengo unos compradores que ellos son contratistas y estamos empezando a buscar. Interesante. Entonces, pero sí, no podría decirte qué ciudades así, no, yo creo que en todos lados, yo creo es como que, general. mira, sabes que yo creo que más que la ciudad, eso depende del mercado en el que estamos en cada ciudad. Cuando es un mercado de compradores, la gente tiende a hacer muchos flips porque pueden comprar muy barato y lo hacen menos cuando es un mercado de vendedores. Entonces, pero no sabría qué ciudad.
Bueno, Catalina, bueno, aquí ya tenemos el programa espectacular de los flips para todos los que ya me imagino que va a estar en YouTube, van a salir muchos Sí. reels interesantes Sí. y me encantó el hecho que hayas tenido bastantes preguntas interesantísimas chévere. en este episodio. Para los que nos están oyendo en Instagram, el live queda publicado en mi feed, en mi pared. Y también si se van a mi bio, ahí van a ver todo el link a el YouTube de B1 Radio, donde están todos los episodios que hacemos cada semana con temas distintos, y siempre hay posibilidad de mandarme un mensaje para saber qué temas quieren que tratemos la semana que viene. Hay alguien que dice: Catalina, me encantaría que su programa sea más largo, 25 minutos es muy poco. Sí, sí, pero tratamos de hacerlo de media hora. Sí. Para que la gente, hay gente que se aburre, pero Es podemos Pueden venir al estudio a verte en vivo también. Claro. Sí, pueden venir Que acá al traigan un estudio de bizcochito. B1 Radio en Laval o también podemos hacer un día de estos, podemos organizar un live de solo preguntas de distintos. Espectacular, sería Que súper vengan, interesante. que vengan las fans aquí que te pregunten en vivo. Sería chévere. No, pero es Claro. que de ahí salen preguntas muy interesantes que es personas que las están viviendo o que son Sí, anécdotas claro. que ellos tengan y quieran Sí, saber. Sí, sí, sí sí, mismo. total. Y ahorita terminamos el programa, pero vamos con el programa en inglés, por si se quieren quedar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es Que don't buy a home until you know this. Mistakes. Entonces, ¿qué tienen que saber? Lo vamos a hacer. La segunda parte, que es en inglés, es: no compre una casa hasta que sepa cuáles son estos errores graves. Gracias a todos por habernos oído en Instagram. La próxima semana es el viernes sí, sí, sí. a las 12 del día, pero vamos a anunciar los temas antes. Siempre los anuncio en mi historia de Instagram. Claro, y me encanta que lo estemos posteando unos días antes, porque por si la gente tiene preguntas para que te puedan escribir a ti Exacto. que sería bueno para compartir. Exacto, exacto. Muchas gracias a todos.